¿Ven mi pantalla? Inventarios. Sí. Ok, gracias. Entonces, aquí vamos a ver el tema, ¿no es cierto?, que quedamos pendiente, el tema de los inventarios, de acuerdo a la NIC SP12. Ustedes lo tienen en la resolución 3, página 45. Entonces, ahí se dice que los métodos, ¿no es cierto?, de cálculo del costo de la asistencia es por el método FIFO o por el precio promedio ponderado. Entonces, veamos de que el FIFO es lo que primero ingresa, es lo primero que sale, y el precio promedio ponderado es un promedio de precio y cantidad que se debe determinar al momento de la venta, ¿no es cierto?, para reconocer el costo de venta. Entonces, supongamos que nosotros elegimos un grupo de existencias que están bajo el método FIFO, ¿no es cierto? FIFO. El método LIFO no aplica. Entonces, solamente FIFO o precio promedio ponderado. Entonces, FIFO y fórmula del costo del promedio. Veamos, ¿no es cierto? Aquí pongan atención, este no es un tema que ustedes lo tengan en su presentación, pero le pueden sacar fotos. Yo igual le ofrecí que estas cosas se las voy a enviar en un reporte que voy a hacer a fin de año, en diciembre, que la experiencia que me deja estos cursos con ustedes, y creo que les puede servir estos ejercicios prácticos. Entonces, en ese reporte, ¿no es cierto?, va a tratar ejercicios de que ustedes deben a lo menos revisarlo y ver cómo aplica en el sistema contable que ustedes tienen. Yo sé que ustedes, cada municipalidad, hay 3 o 4 empresas de software, ¿no es cierto? Y cada uno, no me explico por qué todos hay 3 o 4 empresas de software. Entiendo que es por la libertad de comercializar y de comprar servicios en forma independiente. Eso se explica. Sin embargo, cada uno entonces tiene que dominar su sistema contable y pedir a su proveedor que pueda hacer las actualizaciones para NIC SP. Entonces, veamos esto. Una entidad vende cables de fibra, mide el costo de los inventarios utilizando el método FIFO. ¿Vale? Entonces, los siguientes movimientos se producen. Y veamos. Entonces, en el año 1 tengo un saldo inicial de 1000 unidades. Ya, esta parte, las columnas son importantes. 1000 unidades a un valor unitario de 10. Entonces, obviamente, el costo, ¿no es cierto?, de las 1000 unidades son 10.000. En el periodo siguiente vendo, en el mes siguiente vendo 200 unidades. Y como es FIFO, lo primero que ingresa es lo primero que sale, ¿no es cierto? Entonces, estas 200 unidades van a salir a 10 pesos. Por lo tanto, el costo de venta son 2.000, ¿verdad? Ahí vamos a arreglar eso, ¿verdad? Entonces, el costo de venta son 2.000. Hasta ahí no hay ningún problema. Lo primero que ingresa es lo primero que sale, ¿vale? Son las primeras unidades al precio de entrada. Entonces, después, en el periodo, sí, en el mismo, a fines del periodo, ¿no es cierto?, a fines del mes 2, tenemos, nuevamente adquirimos mercadería, 400 unidades. ¿A qué valor? ¿No es cierto?, a 6.000. Precio unitario 15. Entonces yo multiplico 15 por 400 y me da 6.000. Entonces vamos a ir
¿no es cierto? Ahí. Después vuelvo a adquirir 200 unidades a 20.000. Entonces eso me da 4.000. Y después vendo 900 unidades, ¿no es cierto? Y el costo total son 9.500. Entonces, el costo total de la venta son, aquí recuerde, en esto hay un saldo de 800 unidades a 10 pesos. Entonces, estos son los 800 que están ahí a 10 pesos. Y más, ¿no es cierto?, 100 unidades que son las siguientes. FIFO, primero que ingresa, primero que sale. Entonces aquí tengo 400 unidades. Aquí ya quedó en cero. Aquí tengo 400 unidades. Le vamos a restar 100. Perdón, le vamos a restar, claro, 100 unidades. ¿A qué precio? A 15. Porque esto ya quedó en cero. Ahora quedan aquí 100 a 15. Entonces son 100 a 15. Yo sumo todo eso y me da 9.500. Entonces, el saldo del inventario. El saldo del inventario queda finalmente ¿en cuánto queda el saldo del inventario? En 500 unidades. Pero en la contabilidad, en el estado financiero, son 8.500. Y esos 8.500 se justifican porque aquí me quedó 300 de saldo. Entonces son 300 a 15 pesos. Y aquí son 200 unidades a 20 pesos. Por lo tanto, en la contabilidad queda este valor de 8.500. En la contabilidad, en el activo, como existencia. Sin embargo, si usted ve, si usted en este minuto no se ve, pero si usted tuviéramos aquí el costo de venta, ¿no es cierto? El costo de venta sería 11.500, porque yo vendí 200 unidades a 10, esos son 2.000 unidades, 2.000 pesos y 900 unidades a estos valores, entonces esos son 9.500. Por tanto, el costo de vender son, ¿no es cierto?, 9.500. Entonces, ese sería entonces el método FIFO. Entonces, está claro que la existencia en el estado financiero me queda a 8.500 y en el estado de resultado el costo de venta sería 11.500. Si usted suma eso, 8.500 más 11.500 le da 20.000. Ya vamos a ver para qué eso 20.000. Debe ser igual bajo el método de precio promedio ponderado. Aquí está el detalle de lo que estábamos viendo más arriba, ¿no es cierto? Tengo 1.000 unidades a 10 pesos, son 10.000. Vendemos, ¿no es cierto? Vendemos. Aquí están los 10 por las 200 unidades, me da 2.000. Aquí tengo el saldo, ¿no es cierto? Aquí arriba no aparece, pero aquí sí. Y entonces cuando vendo las 900 unidades voy a buscar aquí para después empezar acá. Entonces, ahí estamos con el detalle del saldo de los 500 que estarían aquí a 15 pesos y 20 pesos y eso me da 8.500. Y eso es lo que está en la contabilidad. Sin embargo, de los bienes vendidos, el costo son 11.500. Entonces, el método FIFO lo que viene es reconoce lo primero que ingresa es lo primero que sale a los precios y las unidades correspondientes. Bueno, hasta ahí creo que ustedes se manejan con esto, pero quería solo recordar, ahora mismo lo vamos a ver entonces el costo promedio ponderado. Lo mismo con los mismos datos, costo promedio ponderado. Entonces, en el costo promedio ponderado, con los mismos datos, veamos qué es lo que sucede. Recuerden, saldo inicial. Igual usted ahí le puede sacar foto o un pantallazo para recordarlo. Tenemos 1.000 unidades a 10 pesos. Eso tenemos entonces un costo de inventario de 10.000. Pero vendemos, venta 1, ¿no es cierto?, 200 unidades a 10 pesos. El promedio, ¿no?, en este caso, son 10 pesos, ¿no es cierto? 10 dividido. Entonces, me da 10. Entonces,
ahí tengo las 800 unidades que me quedan después de vender las 200. Y estamos al precio promedio de 10, ¿verdad? Hasta ahí no hay problema. Pero después compramos 400 a 15 pesos y 200 a 20 pesos. Y ahora sí necesito calcular el promedio antes de vender, ¿no es cierto?, las 900 unidades. Entonces, ¿cuál es mi precio promedio? Bueno, son el costo, ¿no es cierto?, del inventario. En este caso son las 18.000, ¿no es cierto? Eso lo divido por 1.400 unidades, me da 12.86. Aquí. Si usted quiere, aquí uno puede colocar, bueno, acá está el indicador, ¿no es cierto? El 5 está ahí. Solo 18.000 dividido por 1.400 unidades me da 12,86. Entonces, son estos 18.000 dividido por 1.400. Entonces, cuando yo vendo ahora las 900 unidades, obvio que lo voy a vender a este precio promedio ponderado. Y el costo entonces de vender son 11.570. Si usted multiplica esto con esto, le da esto. Entonces, el costo de vender de los bienes vendidos, costo de los bienes vendidos son los 2.000 en la primera venta y los 11.570 en la segunda venta. Entonces, ¿usted cuánto le da? Le da 13.570. Y el saldo de inventario en el estado financiero le da 6.430. Entonces, aquí uno puede ver las diferencias entre el FIFO y el precio promedio ponderado. ¿Y cuáles son las diferencias? La diferencia es en la presentación de la existencia y en la presentación del estado de resultado del costo de venta. Si usted ve en el sistema FIFO, las mercaderías en el balance terminan con un valor de 8.500. Y en el estado de resultado termina, ¿no es cierto?, con el FIFO, termina con 11.500 y en el precio promedio ponderado termina en 13.570. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los dos métodos es mejor? Si usted suma los 6.430 más los 13.570 le da 20.000. Si usted suma los 8.500 más los 11.500 le da 20.000. Ambos suman lo mismo, pero presentan información diferente en el estado financiero. ¿Y por qué? Bueno, porque la política. Ahora, cuando hablamos de política contable, claramente uno tiene que estar relacionado, ¿no es cierto?, con el producto. Depende de las características del producto, entonces va a depender cuál método de los dos es mejor. Ahora, el mejor método es el que representa fielmente los flujos de inventario. Entonces, el flujo de los inventarios. Entonces, ustedes pueden ver, hay otros factores que inciden, por ejemplo, la inflación. En todo caso, supimos que hoy la inflación del mes es 1,3, es mucho. Nosotros tenemos inflaciones muy bajas y hoy 1,3 hace 13 años que no teníamos una inflación tan alta. Entonces, claramente tenemos un problema económico importante en Chile. Ahora, para conversar este tema se requiere harto tiempo, pero yo lo único que les puedo decir es que nosotros los consumidores tenemos mucho que decir en el consumo. Si usted ve que los precios suben, lo que se recomienda es no comprar o comprar lo menos posible. Es la única manera de frenar los precios. Y entonces, yo sé que es difícil dejar de consumir, dejar de comprar, sobre todo cuando te tiene el dinero, ¿no es cierto? Pero que con eso está provocando justamente el efecto contrario. Está provocando más inflación que a la larga la va a tener que pagar igual. Está pagando más por lo que vale algo que está inflado producto de una
un conjunto de políticas que todos conocemos. Entonces, es importante saber que la inflación es cuando presiona sobre la producción y la demanda es más fuerte que la oferta. La oferta, aunque usted quisiera comprarse el automóvil, hoy tiene que esperar a lo menos 2 o 3 meses si es que no está disponible. ¿Por qué? Porque está todo lento. La producción de automóvil, el transporte marítimo, y esto hace entonces que todo, si a eso le agrega el petróleo que viene en alza, el gas que viene en alza, entonces los vehículos llegan más caros. Y si usted insiste en comprar el automóvil, bueno, se genera la inflación. Todos nosotros los que conocemos estos temas, ¿no es cierto?, económicos y los efectos en las empresas y en el mercado en general, lo que hacemos es recomendarnos comprar. Entonces, hace rato que nosotros dejamos de comprar solo lo necesario, porque si compramos nos volvemos locos. Todo va a subir más allá de lo razonable. Hay muchas cosas que están fuera de lugar. El precio no representa al producto. Sin embargo, la gente lo sigue comprando. Es como que no tenemos alternativas. Estamos mucho tiempo acostumbrados bajo un mismo método de consumo. No nos damos cuenta. Entonces, si usted no consume, ahorre. Aproveche de ahorrar el exceso de dinero. O guardar. ¿No es cierto? Eso. Bueno, aquí tenemos entonces el método FIFO, método precio promedio ponderado. No sé si tienen alguna consulta con respecto a esto, pero es muy sencillo y ustedes lo van a tener que aplicar en su municipalidad. Ya veremos qué política utiliza, si el FIFO o el precio promedio ponderado. Probablemente use los dos métodos para distintos tipos de productos, de mercadería. Pero eso es. ¿Más preguntas? Bien, entonces sigamos con nuestra rutina y vamos acá entonces. Creo que aquí está ahí. Estamos más adelante, ¿no? Estamos en la mercadería, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos. Y era eso que estamos viendo. Estamos viendo el método FIFO y el precio promedio ponderado, ¿vale? Y bueno, y el reconocimiento como gasto cuando nosotros vendemos la existencia. Reconocemos costo de venta a mercadería. Y estamos. Bien. Entonces, las existencias, ¿no es cierto?, están aquí. Recuerde que las existencias se reconocen al inicio al costo y posteriormente se reconocen al monto menor entre el costo y su valor realizable neto. Si el valor contable del activo está en 100 y el valor realizable neto está en 90, entonces debo reconocer una disminución de las mercaderías en resultado, trabajando las mercaderías directamente. Eso. Entonces, ahora ustedes van a responder estas 5 preguntas, ¿verdad? Y que se encuentran entre la página 45 a la 48, existencia. Como ven en esta parte, trabajamos mitad y mitad. Mitad usted, mitad yo. Bueno, ahí tienen las respuestas, pueden sacarle un pantallazo o una fotito, ¿no es cierto? Y estamos. Bien, con respecto a las políticas contables están, ¿no es cierto?, en nuestra
en nuestra resolución 3, ahí está junto con los errores, con las estimaciones contables. Las políticas contables están en la página 141. ¿Y qué habla, no es cierto? ¿Qué son las políticas en realidad? Bueno, la verdad es que las políticas contables están en la resolución 3. Todas las políticas contables de la corporación municipal se encuentran en la resolución 3. Ahí está la definición, están los criterios de reconocimiento al inicio, posterior, y los efectos que tienen estas mediciones. Esas son las políticas contables. Las políticas contables es cuando, por ejemplo, hablando de la existencia, dice que el método de cálculo de costo de la existencia son el FIFO o precio promedio ponderado. La política de la corporación, ¿no es cierto?, o de la municipalidad, con respecto, por ejemplo, a los instrumentos financieros, dice que se reconocen a valor razonable y la medición posterior es al costo amortizado. La política, por ejemplo, de la municipalidad con respecto a las propiedades de inversión dice que se reconoce al inicio, al costo, y posteriormente se reconoce a valor razonable, siendo el valor razonable, ¿no es cierto?, el avalúo fiscal o la tasación comercial. Eso lo señala la resolución 3. Entonces, esa es mi política. Cuando habla de los activos intangibles, habla, ¿no es cierto?, el concepto de activo intangible, en donde dice que es cuando el activo se tiene el control o es suceso pasado y genera beneficio futuro. Y es probable que estos lleguen a la entidad. Define el activo, ¿no es cierto?, tangible o intangible. Lo define y después dice que se reconoce inicialmente el costo. Inclusive la propia normativa indica cuáles son los elementos del costo de un bien de uso, de un bien intangible. Y entonces esa es la política de la municipalidad. Entonces también dice la valoración posterior y el efecto que tiene esta valoración posterior. Eso es política contable. Por lo tanto, usted va a tener que, cuando elabore los estados financieros, entonces va a tener que, ¿no es cierto?, de acuerdo al formato que se exige bajo el ISP, entonces ese formato usted va a tener que redactar, hacer un resumen de las principales políticas contables de la municipalidad. Un resumen, no todas, un resumen de cada uno de los elementos más importantes. Dice, resumen de las principales políticas contables. Entonces usted va a hacer un resumen de las principales políticas contables de la municipalidad y va a relatar según la resolución 3. Eso. Y después entonces se va a ir directamente a la presentación de los estados financieros, el estado de situación clasificado, el estado de resultado, ¿no es cierto?, con sus ingresos y sus gastos. Después se va a ir al flujo efectivo, al estado de situación presupuestario, se va a ir al estado de cambio en el patrimonio neto y finalmente en las notas explicativas. Eso. En las notas explicativas usted va a explicar, ¿no es cierto?, aquellas partidas que necesitan una narrativa y una descripción. Entonces, esas son las políticas contables. Ahora, las políticas, ¿no es cierto?, son conceptos que son definiciones, son decisiones tomadas por ¿no es cierto?, un CEO contable, un tipo de alto nivel contable que lo diseña y que lo hace imprimir en los estados financieros. El CEO en este caso, el CEO contable en este caso es la Contraloría. La Contraloría, por eso que emite la resolución 3. Y entonces usted toma
la resolución 3 como un resumen de las principales políticas de la municipalidad y lo revela. Entonces, recuerden, para poder consolidar la Contraloría necesita que todas las municipalidades tengan las mismas políticas contables. Las mismas políticas contables. Entonces, si no, no es posible consolidar. Por eso que la Contraloría, para poder consolidar, necesita que todas las municipalidades utilicen el mismo plan de cuenta. Si no, no es posible consolidar. Entonces, eso es lo que tenemos que saber para poder facilitar a la Contraloría esta gran, ¿no es cierto?, consolidación de los estados financieros del sector público y municipal. Y finalmente logramos que la Contraloría pueda presentar los estados financieros consolidados y eso se transforma entonces en el estado financiero de la nación. Y ese es el estado financiero que tiene una durabilidad de 1 año y que cuando usted sale, ¿no es cierto?, al mundo a buscar dinero y quiere o invitar a inversionistas, entonces sale con su estado financiero, porque los inversionistas lo primero que preguntan son, preséntame un estado financiero. Y ahí estamos. Entonces, una municipalidad es exactamente lo mismo, es un pequeño gobierno, ¿no es cierto?, de un territorio determinado, ¿no es cierto?, por ley. Entonces, y eso se refleja por un periodo determinado. Y yo, tal como les señalaba, en la adopción por primera vez, vamos a verlo a la vuelta, el tema de la importancia que tiene en lo, por qué, para qué, ¿no es cierto?, el alcance que tiene. Bueno, eso es política contable entonces. Ya dijimos que un cambio en una política contable tiene efecto en la cuenta resultado acumulado, en, ¿no es cierto?, inicial, en el periodo en que usted hace el cambio de la política contable. Bueno, entonces vamos por ustedes, ¿no es cierto?, responden a estas 5 preguntas políticas contables de acuerdo a la página 141 a la 144. ¿Vale? Yo espero. Ya, lo mismo hay una fotito o pantallazo y seguimos avanzando. Ok, entonces estamos aquí. La bibliografía es muy importante y en esta página web que está aquí, Manual de Consultas IFRS, pueden ustedes ingresar ahí sin problema y encontrar muchos ejercicios prácticos, ¿vale? Y materia de consulta. Ahora vamos a ir a buscar otra presentación, la siguiente, y estamos entonces con la siguiente presentación. Bueno, entonces hemos terminado una presentación, ahora vamos por la segunda presentación. Y hemos visto bastante, esto se vuelve como a repetir de otra manera, así que si me salto algunas cosas, son justamente en beneficio del tiempo y de priorizar, ¿no es cierto?, lo que usted realmente necesita en esta pasada. Bueno, tenemos la cronología, ¿no es cierto?, es que tenemos una resolución, tenemos instrucción de adopción de SP municipales. Y esa introducción es la 12203 del año 20. Entonces, esta resolución 3 es la que hemos estado revisando periódicamente. Y bueno,
aquí tenemos el plan de cuenta, que también lo vimos, y el oficio 12203 de instrucciones por primera vez lo estamos viendo así de a poquito. Entonces, el oficio también 36796 del año 20, que habla sobre el tratamiento de los saldos iniciales y ajuste de la primera adopción. Recuerde la 311.05. Y la apertura de ejercicio contable está en la 64.327. Entonces usted debería tener todos estos documentos. La resolución 3, el oficio 11.061, el oficio 12.203, el oficio 36.796, que habla de los saldos iniciales, el tratamiento contable. Luego el 64.327, donde tenemos la apertura del ejercicio contable. Después, ¿no es cierto?, los ajustes saldo iniciales al 1 de enero del 2021. Bueno, instrucciones de primera adopción. Entonces tenemos el oficio 12.203 del 18 de junio del año 20. Imparte instrucciones a las municipalidades para la primera adopción de la normativa contable aprobada en la resolución 3. Entonces, ese texto ustedes lo deberían tener, que es este texto. Ya, 18 de junio del 2020. Pero vean ustedes, yo espero que ustedes hayan leído esto. Digamos que deben haberlo leído para poder conversar sobre este tema. Entonces, lo importante es que lo que se señala ahí, que está destacado, se incluyen los criterios a aplicar para recoger los cambios que surjan de la nueva normativa en relación con los métodos de reconocimiento, valoración y revelación de los activos, pasivos y patrimonio en los estados financieros. Entonces, esta norma, ¿no es cierto?, habla de los métodos, criterios, ¿no es cierto?, que permiten de alguna manera, ¿no es cierto?, conocer los criterios para el reconocimiento, valoración y revelación de los estados financieros. Pero hay otro tema que uno se tiene que responder. Este instructivo debe ser aplicado por las municipalidades y tiene por objeto establecer los procedimientos que se deberán efectuar para el traspaso de los saldos de las cuentas de activos, pasivos, patrimonio, desde su clasificación actual hacia aquella establecida en la nueva normativa contable. Entonces tengo una norma 6820 del 2005 al 31 de diciembre del 2020, que ahora, ¿no es cierto?, está derogada y comienza un nuevo oficio a instalarse, ¿no es cierto?, que es la resolución 3. Y hace entonces que el 2021 tengamos un proceso de convergencia y, ¿no es cierto?, en aquellas partidas que lo requieren, y estas partidas, y otros reconocimientos en que yo tengo que levantar información y valorizar, ¿no es cierto?, como por ejemplo los bienes de uso patrimoniales, con efecto en una cuenta de transición, adopción por primera vez, 311.05, de acuerdo al plan de cuenta. Entonces, eso hace entonces que nosotros tengamos que comprender eso. Bueno, el objetivo de este instructivo 12.203 es apoyar a las municipalidades en la aplicación por primera vez de la normativa contable aprobada para la resolución 3 del año 20. Entonces dice que a contar del 1 de enero del 2021, de manera que los activos, pasivos, ingresos y gastos que surjan a partir de esa fecha se deberán reconocer y valorizar de acuerdo con lo que se establece en dicha regulación.
También dice que el proceso normativo implica un cambio en el plan de cuenta vigente. Entonces, las cuentas del plan de cuenta que establece el oficio 11061 del 2020, donde ahí vimos la codificación, vimos la denominación y vimos, ¿no es cierto?, lo que significa, ¿no es cierto?, su definición. Bueno, después, ¿no es cierto?, en este instructivo está separado por capítulo 1, 2 y 3, y en el capítulo 1 tenemos los ajustes de primera adopción, en el 2 convergencia del plan de cuenta, y, ¿no es cierto?, y en el capítulo 3 tenemos unido, capítulo 1 y 2. Entonces, tenemos capítulo 1 y 2, ajuste de primera adopción y convergencia del plan de cuenta. Entonces, aquí están los ajustes a los activos y pasivos, y activos y pasivos que se pueden reconocer durante un plazo mayor, y presentación de los estados financieros y otras consideraciones. Ahora, con respecto al capítulo 2, la convergencia del plan de cuenta, bueno, ahí tenemos en el instructivo las cuentas que se reclasificarán, cuentas que su saldo debe ser cero, y de algunas otras cuentas deberán desagregarse, también se deben reclasificar en relación al plazo de vigencia y se reclasifican en relación a su destino o uso, ¿no es cierto? Y finalmente cambios al catálogo de cuentas, creación de nuevos conceptos, ahí obviamente tenemos un tema importante, algo totalmente nuevo, entonces como por ejemplo valor razonable, el deterioro de valor, los segmentos, ¿no es cierto? Segmentos de la operación. Bueno, eso, creación de cuenta, cuentas suspendidas y que se reactiva su uso, cuentas que se eliminan. Entonces, esta instructivo es muy interesante y se puede aplicar, está muy bien construido para poder aplicar correctamente los procesos de convergencia. Entonces, la normativa contable rige a contar del 1 de enero, deberán reconocer y valorizar de acuerdo con lo que establece la nueva norma y dar de baja lo no permitido. Los activos y pasivos, ¿no es cierto? Para poder dar de baja activo y pasivo que no cumplen la norma, es lo primero que uno debe hacer. Una vez que yo recibo el balance de acuerdo a la normativa 6820, tengo que ver si califica, cumple la definición de activo o de pasivo. Si no cumple, doy de baja. Y al darlo de baja, como dice la norma, debe utilizarse la cuenta adopción por primera vez, 311.05. Esa cuenta es una cuenta de patrimonio, que después que hago la convergencia, su saldo deudor significa una disminución patrimonial producto de la convergencia. Y si su saldo es acreedor, significa que hay una ganancia por efecto de la convergencia. Lo que se espera de un proceso de convergencia para el sector municipal es que su saldo de la cuenta de adopción por primera vez sea acreedor, es decir, se espera una ganancia. Y eso se genera por lo que hemos conversado, por estos bienes de uso que se incorporan al estado financiero. Sin embargo, diferente a eso es, por ejemplo, si yo tengo una cuenta por cobrar, las cuentas por cobrar, si yo me voy a la resolución 3, ¿no es cierto? Son cuentas que primero son corrientes, y si son corrientes es su saldo, su saldo señala que yo lo voy a cobrar dentro del periodo. Entonces, son cuentas, ¿no es cierto?, que tienen una definición y tienen que cumplir. Y dice que obedece a sucesos pasados y que genera un flujo futuro. Entonces, si yo tengo una cuenta por cobrar que la tengo más de un periodo, ¿no es cierto?, entonces no cumple la definición. O es una cuenta por cobrar de largo plazo o simplemente lo doy de baja.
Si existe la probabilidad de cobro, entonces, y entonces lo reclasifico, y si no existe la probabilidad de cobro, entonces lo doy de baja. Ahora, lo mismo pasa con los pasivos. Los pasivos tienen que tener para que sea corriente, tiene que tener una duración de 12 meses y el ánimo de pagar. ¿Por qué? Porque la definición dice que un pasivo, ¿no es cierto?, es una obligación, ¿no es cierto?, que obedece a sucesos, es una obligación, obedece a sucesos pasados y que generará un desembolso futuro. Entonces, si usted, ¿dónde generará un desembolso futuro? Y usted ve que la partida tiene más de un año y no existe ánimo de pagarlo. Bueno, ¿qué es lo que es un pasivo? No, bajo ni SP no es un pasivo. O lo reclasifico a largo plazo, pero siempre que exista el ánimo de pago, o lo doy de baja. Entonces, esa va a ser una lucha permanente que ustedes van a tener. Al término del periodo, van a tener una lucha permanente con la persona que firma el balance y que tiene motivos para mantener esa partida ahí. Y que después, si esa empresa está auditada por un externo, le va a rechazar el saldo porque no representa fielmente lo que la normativa. Eso. Entonces, esa lucha interna va a generar un problema. Y bueno, ustedes yo les recomiendo siempre responder en base a lo que dice la normativa. Siempre sujétense en la resolución 3. La resolución 3 en el tal párrafo dice tal cosa y eso no se está cumpliendo. Punto. Nada más. Aquí hay que ser súper profesional, someterse a lo que dice la normativa y no agregarle más cosas que no están en la normativa. No sé si me entienden. Entonces, es como lo siguiente, mire, usted se compra su automóvil nuevo, 0 kilómetros, está contento, le entregan las llaves y venga a ver su automóvil y lo primero que hacen es abrir la guantera y en la guantera viene el manual de mantenimiento del automóvil. ¿Qué significa el manual? Bueno, ahí están las instrucciones y los detalles del automóvil. Entonces, en el manual dice cuánto aire usted le coloca al neumático. Ya. Bueno, usted es chileno, es obediente, disciplinado y respetuoso. Entonces, si en el manual dice 26 libras, 26 libras. Y usted le coloca 26 libras. Pero ese usted, ¿no es cierto?, que aprendió a ser respetuoso de las reglas, de las normas, de los principios, de las convenciones. Usted compró libremente el automóvil, ¿verdad? Usted lo pagó de acuerdo a sus propias posibilidades, nadie lo presionó. Usted eligió el automóvil y su automotriz, ¿verdad? Bueno, eso. Entonces usted llega a su casa y feliz con su automóvil. Y bien, pues pasó un año, pasaron 2 años y 3 años y así sucesivamente. Entonces, de repente se le ocurrió, ¿no es cierto?, prestó el automóvil al hijo, un familiar, y pasa a la bomba, ¿no es cierto? Y aprovecha están los neumáticos medios bajos, caballero, entonces le ponemos aire y listo, y el otro le pone 30. Más allá usted en el camino, ¿no es cierto?, tiene un accidente. Y usted seguro que, qué pena ya, bueno, pero el auto está asegurado. No le van a pagar el seguro. ¿Por qué? Porque el neumático tenía 30 libras y no 26. Entonces, las cosas están hechas para respetar las reglas. Y cuando usted compra un seguro, es justamente para respetar las reglas. Y el seguro no es malo ni bueno, simplemente está haciendo el checklist de los mínimos que debe cumplir. En este caso se encuentra con que si hubiera tenido 26 libras el neumático, no se hubiera volcado el automóvil. Entonces, razón por la cual no aplica el seguro, aunque esté pagado.
la prima. Y así usted se va a encontrar con varias cosas que están en el contrato. Sin embargo, usted por no cumplir pierde el beneficio. Entonces, de alguna manera, eso que yo le estoy explicando tiene que ver también con contabilidad. Entonces, activos, pasivos, ingresos y gastos se deben reconocer y valorizar de acuerdo con lo que se establece en la nueva norma y dar de baja los no permitidos. Dar de baja los no permitidos. Eso no dar de baja, yo les puedo contar mi experiencia. Yo he hecho mucha implementación en empresas y les puedo resumir la resistencia que tiene el personal de dar de baja. Y la única razón del fondo de ese asunto es que uno descubre que en todo ese periodo esa persona estuvo en la oficina e incidió en mantener esos activos cuando en realidad no cumplen la definición. Están defendiendo una posición temporal, ¿no es cierto? Pucha, esta cuestión ocurrieron cuando yo estaba aquí, entonces eso lo hace como sentirse responsable. Yo les digo, oye, pero si esta cuestión no es personal, si nadie te está diciendo que tú, nadie está diciendo eso. Estamos hablando de la norma, no de la persona. Es que yo debí saber, debía haber, a mí me lo dijeron y todo eso, pero por tiempo, mira, si no vale la pena las explicaciones, sí. Estamos en esta fase y hagamos lo que dice la norma. Tengo muchos ejemplos de eso y cuando se descubre, el directorio descubre, ¿no es cierto?, que fueron inducidos, porque el directorio, ¿qué es lo que hace? En Chile no tenemos, bueno, me refiero en general, en particular, digamos, no en general, porque en Chile hay empresas y empresas, las empresas de buen tamaño y de solvencia tienen buenos directorios, pero en general la mediana y pequeña empresa, los directores son nominativos más que nada, son para que aparezca en la escritura, no hacen la pega de directores, entonces se cometen muchos errores. Y esos errores son fatales porque al final perdemos todo. Pierde el país impuestos por la ganancia, pierden los trabajadores ¿no es cierto?, porque la empresa entra en insolvencia y así todos perdemos. Bueno, pero hay alguien que conoce la contabilidad e incide en el directorio. Los directores no le pegan mucho a la contabilidad, entonces ya, lo que yo les digo me obedecen. Yo lo he escuchado muchas veces, pero yo le digo que en algún minuto todo cambia. Entonces, ¿para qué arriesgarse? Y bueno, me voy a arriesgar. Y claro, están 4, 5, 6 años hasta que llegó el momento de enfrentar la situación. ¿Qué es lo que hace? Se despide a la persona, pero la persona encuentra empleo en otro lado. Y entonces va dejando una estela, una huella si es que no cambia, va a dejar una huella. Entonces, ¿por qué? Porque en Chile no hay una red de información verificable sobre el ejecutivo o el jefe contable. Entonces se permite encontrar otro empleo y con el mismo rendimiento o aprendizaje. Entonces, pero la empresa quedó para la escoba. La empresa quedó muy mal y tiene que reconocer, ¿no es cierto?, pérdidas que antes estaban en el activo. Y eso yo le puedo contar últimamente una empresa muy, muy grande, una exportadora, el jefe de finanzas y activaba, ¿no es cierto?, todo lo que era, o casi todo lo que era gasto, pero era una exportadora agrícola, entonces son conceptos que son poco dominados por los directorios. Y de hecho el directorio, cuando a mí me invitaron a participar, yo le expuse y todos se miraban de una manera increíblemente preocupados porque ellos por años le iban explicando cosas que no corresponden. Pero miren, lean en el párrafo tanto. Yo trabajo con la norma. Entonces, si el directorio me hace una pregunta, yo busco en el párrafo
como todos tienen su texto, porque me preocupo que todos lo tengan, yo lo que miro es esto muy simple, vaya a la página tanto, en el párrafo tanto, dice tal cosa. Es gasto, no activo. Ay, pero ¿cómo? Nosotros por año activando y por eso que teníamos utilidad y la cuestión. No, era una suma de pérdidas que se activaba. Y sobre todo en temas agrícolas que son complejos. Porque la contabilidad agrícola, vean ustedes, encuentren un texto si es que lo hay uno solo, creo, de Leonel Contreras. Y yo he buscado siempre libros de agrícola y ese es el único libro que yo tengo. El resto de los libros que tengo son todos libros extranjeros, españoles o argentinos, que también son bastante buenos. Entonces, es importante eso. Bueno, ajuste sus saldos iniciales al 1 de enero del 2021. Entonces, está ahí ajuste de primera opción. ¿Vale? Y después cambio de plan de cuenta. Entonces, yo les pido siempre trabajar con el manual. Es diferente, es muy diferente porque es más lento. Obliga al directorio no lo obliga, pero sí invita al directorio a conversar sobre un texto escrito, digamos. Bueno, el plan de cuenta de 6820 del 2005 es historia y esto termina el 31 de diciembre del 2020. Entonces, concepto que se debe tener presente: el costo histórico, el costo atribuido. Esto está, ¿no es cierto?, en la página 3, en el capítulo 1 de la opción por primera vez. Y esto es importante, mire. El costo, ¿no es cierto?, es un tema. Y cuando hablamos de costo atribuido, significa, ¿no es cierto?, la norma que le permite atribuir costo a un activo o pasivo. Le permite atribuir. Entonces, yo digo, a la fecha de la convergencia o a la fecha de la primera adopción, la norma, esta resolución me dice, puedes, ¿no es cierto?, reconocer como costo bajo el costo SGA o bajo el costo razonable. ¿Qué significa eso? Bueno, yo puedo reconocer algunas partidas que vienen bajo el método anterior, en este caso 6820, o reconocer como costo atribuido a valor razonable. Eso está en la letra C, ¿no es cierto? Costo atribuido. Entonces está en la letra C, en los subtítulos A y B, a valor razonable o al costo de reposición depreciado o amortizado, que es el costo más económico requerido para que la municipalidad sustituya el potencial de servicio de un activo, deducida su respectiva depreciación o amortización. Entonces, el costo, eso quiere decir que se reconoce a la fecha de la primera adopción o costo a valor razonable o de acuerdo a la normativa anterior. Los conceptos anteriores se aplicarán según lo establecido en la norma en la que se enmarque el hecho económico. Entonces, como vimos el otro día, un ejercicio, ¿no es cierto?, yo le hablaba de un edificio en donde viene, ¿no es cierto?, depreciado en su totalidad. Sin embargo, para ISP debe ser la depreciación por componente. Vimos ahí cómo, ¿no es cierto?, hicimos un ajuste, aumentamos la depreciación acumulada y cargamos en la cuenta adopción por primera vez la 311.05. Ahí tenemos un ejemplo. Ya, ¿qué hicimos ahí? Reconocimos, ¿no es cierto?, de acuerdo a la normativa vigente, es decir, NIC-SP.
Entonces tenemos ahí, aquí está el costo atribuido al valor razonable o al costo de reposición depreciado o amortizado, que es el costo más económico requerido para que la municipalidad sustituya el potencial de servicio de un activo. Ahora, ¿qué significa el costo de reposición depreciado? Interesante, ¿se acuerda cuando hablamos de los enfoques? ¿Ah? Hablamos de los enfoques. Vamos a ver si lo vemos hoy día. Yo creo que lo vamos a tratar de ver hoy día, y si no, lo vemos el miércoles, ¿no es cierto? Cuando hablamos del deterioro de valor, ¿verdad? Ahí se ve el costo de reposición depreciado. Entonces, quiere decir que tendríamos que hacer el ajuste por el deterioro que tenga el activo. Entonces, instrucciones de primera adopción. Ejemplo del costo. Es el caso de los bienes de uso y activo intangible. El costo se compone por el valor inicial, el que incluye el precio de adquisición, más todos los desembolsos inherentes hasta que el activo esté en condiciones previstas por la municipalidad, incrementado por todas las erogaciones capitalizables, menos la depreciación acumulada o amortización acumulada, según corresponda, y el monto acumulado de las pérdidas por deterioro de valor a lo largo de su vida útil. Entonces, yo lo primero que hago es tomar, ¿no es cierto?, los saldos finales al 31 de diciembre del 2020. Tomo un activo bien de uso, lo tomo, ¿no es cierto?, ese valor inicial. Pero, como a la fecha de la convergencia, supongamos que el bien viene en 100 millones. Entonces, ¿cómo viene en la normativa 2060, 820? ¿Cómo viene? Bueno, viene a valor corregido, ¿no es cierto? Y depreciado, ¿verdad? De acuerdo a la vida útil, de acuerdo. Pero ¿cómo en la NIC SP? ¿Cómo debe ser? Cambia la cosa. Es lo mismo, valor inicial menos su depreciación acumulada y menos su deterioro acumulado. Entonces, usted tiene que hacer esa medición y reconocer si tiene deterioro. Y si tiene deterioro, va a hacer el ajuste en la cuenta ajuste, ¿no es cierto? Adopción por primera vez. 311.05. Y así para el 22 año, el año 22, ese activo ahora ya viene ajustado de acuerdo a la normativa vigente, que es la resolución 3. Eso. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, en esta instructivo, ¿no es cierto?, de primera vez, esto está en la página 4, en párrafo 6. Bienes de uso, excepto para aquellos en que se ha establecido un plazo mayor y propiedades de inversión. La nueva normativa requiere que estos activos se representen al costo, incluidas las erogaciones capitalizables deducidas por la depreciación acumulada y su deterioro. Por tal motivo, deberá evaluarse si es necesario hacer un ajuste en la depreciación por cambio en la vida útil y un ajuste por deterioro en los términos que se establece sobre esta materia. Asimismo, establece que por componente de la depreciación de estos activos, o sea, lo tengo que descomponer. Claramente hay un cambio ahí. Ahí hay un buen ejercicio para hacer. Lamentablemente, el tiempo no nos da. Pero bueno, será el otro año, ¿no es cierto? Nuevas capacitaciones, ya el tema teórico ustedes lo van a dominar. Faltaría esta parte de los ejercicios prácticos. Bueno, lo mismo pasa con los ajustes a los activos y pasivos en los saldos iniciales, de acuerdo al instructivo. Y aquí tenemos nuevamente los bienes de uso, activos y pasivos que tienen cambio en los criterios de reconocimiento y o valoración. ¿No es cierto? Por lo tanto, el municipio deberá ajustar la apertura del ejercicio contable 2021 en estos casos. Y ni hablar de, por ejemplo, el caso de la mercadería, ¿no es cierto? Bienes de uso,
excepto para aquello en que se ha establecido un plazo mayor, y propiedad de inversión son elementos importantes. Lo primero que propiedad de inversión usted va a tener que, de los bienes de uso, reclasificar a las propiedades de inversión. Los activos intangibles, ahí también tenemos que hacer ajustes de adopción por primera vez. Y los instrumentos financieros, la existencia, las provisiones, los activos intangibles, activos biológicos. Aquí tenemos un ejemplo que es muy sencillo, es muy bueno. Veamos, a ver, aquí vamos a resolver un problema. Por ejemplo, si yo tengo, ¿no es cierto?, como... ¿no es cierto? Si yo tengo, ¿no es cierto?, un edificio y tenemos ascensores, ¿no es cierto?, debe ser reconocido como un componente. La recepción definitiva de la edificación y el inicio de utilización por parte de la entidad ocurrió el 1 de enero del 2013, siendo el costo de compra e instalación del ascensor en 50.000, mientras que el resto del edificio tuvo un costo inicial de 550.000. Entonces, claro, de acuerdo a la normativa, 6820 en el año, ¿no es cierto?, en ese periodo, se reconoce los 600.000. Al 1 de enero del 2021, que estamos en la fecha de la convergencia, la depreciación acumulada de las edificaciones de 600.000, dividido por 8 periodos, dividido por los años del inmueble, el bien de uso, 80, eso me da 60.000, ¿verdad? Pero eso es lo que viene al 31 de diciembre del 2020, o 1 de enero del 2021, si usted quiere. Entonces tengo que hacer el ajuste. Bueno, veamos. ¿Cuál es la vida útil y años? ¿Cuál es la depreciación acumulada del edificio? ¿Cuánto es la depreciación acumulada del edificio? Bueno, como tenemos la información del año 2013, son 550 millones, ¿no es cierto? Entonces, 550 lo divido por 80, que es el periodo total, y lo multiplico por el periodo que tiene el edificio de uso, ¿vale? Eso me da la depreciación 55. ¿Cuál es la vida útil del ascensor? Bueno, eso me da 16 años. ¿Y cuál es la depreciación acumulada del ascensor? Bueno, esto, si son 16 años y me costó, ¿no es cierto?, 50.000, eso lo divido por 16, por el monto total, lo multiplico por el año, que es la fecha de la convergencia, 8 años. Eso me da una depreciación entonces de 25.000. Entonces, si usted suma la depreciación acumulada del edificio más el ascensor, eso me da un valor de 80.000. ¿Cuál es la depreciación acumulada del edificio? ¿No es cierto? Según los datos, bajo la norma 6820, son 60.000. Como un todo, ahí está el edificio y el ascensor incluido. Entonces, ¿cuál será o cuál sería la depreciación acumulada entonces del edificio si hubiera utilizado desde el inicio el enfoque por componente? Claramente son los 55 más los 25 por componente. Este es el edificio y estos son los ascensores. Entonces, la depreciación acumulada es 80. Entonces, ¿y cuánto tengo bajo normativa 6820? 60. Entonces, tengo que ajustar, ¿no es cierto?, la depreciación acumulada en 20.000. Entonces, está subvaluada la depreciación bajo el NIC SP en 20. Entonces, corresponde ajustar. Y ajustamos. Te fijas, aquí usamos la 311.05 y rebajamos en la 149, que es la depreciación acumulada del edificio, 20.000. Entonces, glosa, ajuste a la apertura. Y entonces, queda el activo a su nuevo valor, ¿no es cierto?, de acuerdo a IFRS.
Eso. Y eso es lo que tienen que practicar. Todo, y ya para el periodo siguiente, ¿no es cierto? El activo queda, ¿no es cierto?, a valor NIC SP. El periodo, lo único que cambia es que el mismo activo se separa en una derivada de dos componentes. El propio edificio y el ascensor. El ascensor queda con una vida útil de 15. Y entonces estamos en el año 8 y la vida útil que le queda. Y el bien de uso tiene un valor, una vida útil de 80 años, y bueno, y le queda la vida útil que le queda después de no cambia eso, ¿vale? Entonces es importante mantener esa descomponentización. Siempre que sea posible descomponer, debemos hacerlo, ¿vale? Entonces, esto se tiene efecto en la 311.05. Ese es un muy buen ejemplo. Convergencia del plan de cuenta. Entonces ahí tenemos, de acuerdo al instructivo, insisto, instructivo, la 12203 del año 20. Eso está, todo está ahí. Cambia en el catálogo. Entonces, con este instructivo, ustedes van a responder estas 5 preguntas, ¿verdad? Ok, estamos. Entonces, trabajen y me van respondiendo. Una de las preguntas que tienen ustedes en el chat, profesor, una consulta. ¿Qué pasa con los bienes que están totalmente depreciados pero que aún se utilizan y que tienen un valor razonable mayor a $1? Bueno, ahora, si eso viene, todos esos activos que usted trae al 31 de diciembre del 2020, al 1 de enero tiene que hacer la valoración, es decir, olvidarse del peso y tasar, hacer que una empresa tase todos esos activos que usted está utilizando. Entonces, usted contabiliza el nuevo valor, el activo contra la cuenta de adopción por primera vez. Y comienza su depreciación de acuerdo a la vida útil que la nueva vida útil que le asignó. Así de simple, no hay nada más que agregarle. Que usted toma esos activos que está utilizando, los manda a tasar, y ese valor es el que tiene que quedar en la contabilidad, y en ese informe debe venir la estimación contable para su respectiva depreciación. Y eso entonces reconoce un activo por el monto que ahí señala, y reconoce en patrimonio en esta cuenta adopción por primera vez, 311.05. Eso es la respuesta para Fabiola. Y luego dice, no, Elizabeth está respondiendo verdadero o falso. ¿Y qué pasa con la depreciación de esos bienes? Dice Fabiola. ¿Y qué pasa con la depreciación de esos bienes? Bueno, pero si usted puede, ¿no es cierto? La depreciación usted depende del instructivo, ¿no es cierto? Usted puede partir con esa nueva vida útil y mantener, usted no toca la depreciación acumulada, no la toca, la mantiene tal cual. Supongamos que el activo le costó 100 millones y su depreciación en 10 años ya está en $1, ¿no es cierto? Han pasado 10 años y ahora está en $1. Pero usted lo sigue utilizando y le proyecta otros 10 años. Pero está a $1. Bueno, pero ¿cuánto vale? 30 millones. Bueno, colóquele 30 millones al activo, lo reconoce, y lleva los 30 millones a la cuenta de adopción por primera vez, 30 millones. Y ahí cuadra.
Ahora, el valor libro del activo va a ser 30 millones, un peso, ¿cierto? Y va a mantener el historial de la depreciación. Usted va a mantener el historial de la depreciación, pero los 30 millones los sigue depreciando de acuerdo a la nueva vida útil que le queda al bien. Y estamos. ¿Qué pasó con la depreciación? Nada, pues la mantiene nomás. Y sigue depreciando ahora de acuerdo a la nueva vida útil del bien. Nuevamente aquí dice, se le asigna la misma cantidad de años o puede ser menos años que lo que indica la tabla. Bueno, recuerde, la tabla es una tabla referencial, ya no es definitiva. Entonces, lo bueno que es una referencia, entonces usted puede usar esa tabla o bien usar una tabla que el mismo de los bienes, que midió los bienes. Ojo que al medir los bienes, ¿cuánto valen? Por añadidura le sale la vida útil del bien. El informe debe considerar la vida útil que le queda al bien. Entonces, para usted no hay problema. ¿Por qué? Porque la tabla es una tabla referencial, no es una obligación. No, pues nada. Todo lo que se pueda contestar de inmediato se hace. Lo que no se puede contestar de inmediato se trabaja en un reporte y se envía. Bien, entonces vamos por nuestras preguntas a ver cómo está la participación de nuestros participantes. Entonces, ahí está. Entonces, tenemos lo importante es, fíjese que la 5, la norma exige que los saldos contables se muestren como si siempre se hubiera utilizado la nueva normativa. Eso lo dice en el instructivo. Ya. Bueno. Esa es en la 3. La norma exige que los saldos contables se muestren como si siempre se hubiera utilizado la nueva normativa. Eso es verdadero y está en la página, en los ajustes a los activos y pasivos, párrafo 4. Aquí. Entonces, número ahí, 12.203 del 2020, capítulo, esto es ajuste de los activos y pasivos, capítulo 1. Capítulo 1, ajustes a los activos y pasivos. Inserto párrafo 4. Ahí estamos.
Ya. Vamos a grabar eso. La 4 dicen, ¿por qué es falso? Veamos en el instructivo. Veamos en el instructivo. ¿No es cierto? El costo atribuido. Dice, el costo atribuido, dice, corresponderá al valor razonable o al costo de reposición depreciado o amortizado, que es el costo más económico requerido para que la municipalidad sustituya el potencial de servicio de un activo, incluyendo el importe que recibirá por su disposición al final de su vida útil, deducida su respectiva depreciación o amortización. Entonces, ¿eso dónde está? Está en el costo, aquí. Eso está aquí en el capítulo 1, ¿no es cierto? Letra C. ¿No es cierto? Letra C, si usted quiere, a continuación, en la letra B. Dice costo atribuido. En general, el costo atribuido corresponderá al valor razonable. La municipalidad podrá utilizar el costo atribuido solo cuando no disponga de la información del costo o costo histórico. En general, el costo atribuido corresponderá, 2 puntos, eso está en la letra C. En general, el costo atribuido corresponderá al valor razonable, ¿no es cierto? O al costo de reposición depreciado o amortizado, que es el costo más económico requerido para que la municipalidad sustituya el potencial de servicio de un activo, paréntesis, incluyendo el importe que recibirá por su disposición al final de su vida útil, deducida su respectiva depreciación o amortización. Entonces, esto es verdadero. Ahí. Vamos. Muy bien. ¿Quién hizo esa observación? Vamos a ir al chat. ¿Por qué las 4? ¿Por qué es falso? Porque en la pregunta dice el menos. Veamos. Vamos para allá. El menos, ¿dónde dice? Corresponderá al valor razonable o al costo de reposición de precio amortizado, que es el costo más económico. Acá. Lo que pasa es que en la diapositiva 20 aparece menos, entonces por eso sí, era... es falso, no, sí está bien, está perfecto, es falso. No hay premio entonces. Estaba leyendo la misma, la que estaba confirmando. Muchas gracias. Ahí está. Profesor, buenas tardes. Buenas. Aparecí. Andas medio perdido. Estoy ya en hora de break, ya nos pasamos 3 minutos. Ya, el tema vale. de la jornada. Ok. Volvemos 15 minutos más.